Bueno, pues otro capítulo más aquí de Litelupa, la lupa literaria. Para quien esté siguiendo los últimos capítulos, pues estará viendo que estoy poniendo la lupa últimamente un poquito más en gente literaria, pero que esté en Málaga, en la provincia de Málaga, como en este caso, concretamente Mijas. Y bueno, recuerdo que hay varias listas de reproducción en el canal de YouTube, muy chulas, muy diversas, y una de ellas es el de gente literaria de Málaga, que ahí podemos encontrar a, bueno, todo el arsenal que voy poco a poco recolectando. Y esas personas que, bueno, que no nos conocemos entre sí, pues ya poco a poco quizás se pueda ver esa cosilla. Aparte, bueno, también vamos a hablar de bastantes cosillas que tiene nuestra invitada Nerina. Nerina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Aquí estamos, un poquito nerviosa, pero muy bien. No te preocupes, esto es una charla entre colegas sobre cosas que nos gustan, que es la literatura. Quería preguntarte, yo creo que esta es la típica pregunta que te habrán hecho muchas veces. ¿Nerina es tu nombre real o es un nick? Es la O, primera vez que me lo preguntan y es mi nombre ¿sí? real. Sí. Pues entonces he dejado aquí reflejando mi incultura al respecto. Es la primera vez que escucho el nombre de Nerina. Sí, Así que es muy raro, pero es mi nombre real. sí, pues bueno, pues entonces aquí esta ha sido una estrategia para compartir nervios. Así que, entonces, bueno, el caso es que tienes varias cositas en común que me interesan para sacar este capítulo que ya he ido mencionando. Eres de Málaga, concretamente de Mijas, si no recuerdo mal. Soy del puerto de la Torre, pero tengo contacto con mi hija. Claro, como esto es algo que ya abordaremos más adelante, sé que ha salido en la radio y en la televisión, ambos de Mijas, entiendo. Sí, de mi Entonces hija. yo concluí que eras de Mijas y ya está. Pero es del Puerto de la Torre, entonces Málaga capital. Entonces, bastante Sí. guay. Y, y bueno, también tienes tu libro autopublicado, tienes tus cosillas, la experiencia en medios, concretamente las de Mijas. Entonces, quería preguntarte sobre publicaciones, sobre libros, sobre escritoras. ¿Qué es lo que tienes ahora mismo a la luz? No entiendo muy bien la pregunta, discúlpame. Sobre publicaciones, libros, porque tú has sacado un libro. Sí, yo solamente he sacado un libro. Sí que Exactamente. conozco a más escritoras, obviamente, además que soy filóloga, me he dedicado a estudiar la literatura, pero no entiendo muy bien por dónde va la pregunta, discúlpame. No te preocupes. Mira, tú has sacado publicaciones, tú has sacado un libro que es autopublicado, ¿vale? Sí. Por cierto, muy, muy curioso lo de filología, ¿vale? Aquí ya esto refuerza la entrevista porque ahora te preguntaré. Vale. Eh, ¿Cómo es ese libro? ¿Cómo es esa publicación que has sacado? Ese libro de autopublicación. ¿Qué nos puedes Eh, contar de él? ¿Cómo va? bueno, van bastante bien, la verdad, para ser el primer libro autopublicado que hace alguien aquí que no conoce nadie, por así decirlo, Mm, y es una fantasía histórica ambientada en Salem en 1692, de la perspectiva de las brujas de Salem, con los mm, documentos históricos normales, mezclando un poco la fantasía con la ficción, un poquito de magia, un poquito de bla bla, pero una magia un poco diferente, no son brujas muy poderosas que disparan rayos todo el rato, porque eso es como más, no sé, más irnos a lo genérico. Yo he puesto una magia un poco más espiritual, más como una llamada. Como cualquier persona cuando dice, no sé, que de repente me llama a hacer derecho, por ejemplo, y es una llamada, pues algo muy parecido con la magia. ¿Vale? ¿Y por qué has tomado esa decisión con la magia? Porque, es decir, el sistema de magia es algo que siempre es muy interesante porque, claro, muchas novelas son fantásticas, entonces hay cierta magia por parte bueno, de los personajes, del mundo en sí, pero tú has dicho que es una magia como más espiritual, ¿no? No es tan fuerte, ¿no? Es más suave. Eh, por qué te has decantado por ese camino? ¿Qué querías tú? ¿Cómo querías jugar con la magia? Bueno, es porque yo también es verdad que soy una persona más espiritual, Mm, entonces como que yo percibo la magia, entre comillas, de esas maneras, ¿no? En donde tú, por ejemplo, puedes, o sea, meditar o simplemente calmarte un poco y notar que la magia en realidad está en como un ataque de ansiedad, por ejemplo, te lo puedes calmar en respiraciones o cómo de repente te llama tu vocación y te llama y todos los caminos te conducen a ella, quieras o no quieras. mm, Entonces me decanto un poco por la visión más personal y porque también, ya apartándonos un poco de lo personal, me aburre un poco el mero hecho de que todos los libros sean un poco iguales. ya, eso es lo bueno. Es decir, hay que diferenciarse de alguna manera u otra de lo que ya hay.
Entonces, perfecto. Y sobre, más centrándonos en lo que es el aspecto de la autopublicación. ¿Cómo has autopublicado? ¿Ha sido por una editorial? ¿Ha sido por otro lado? ¿Cómo te la has ingeniado? Bueno, y antes de todo, ¿por qué has cogido autopublicación? Cogí al principio la autopublicación bueno, porque es un poco complicado el mero hecho de ser más novato y entrar en una editorial, entre comillas, porque es bastante complicado, pero yo entré por decisión propia para que no haya una editorial que, no sé, te modifiquen, por ejemplo, la portada, para entender también un poco más el mundillo y apreciar también el trabajo que tienen las editoriales tradicionales, que tienen mucho trabajo detrás. Ya. Entonces, prefiero meterme en una editorial sabiendo de antemano cómo es el mundillo este. Claro, ¿y cómo te la has ingeniado tú entonces ahora para darte a conocer? Porque claro, la cosa es que ahora no hay ninguna editorial que te respalde, que ahora mismo hay también una sobredosis de editoriales enorme y yo recuerdo, por ejemplo, con otras editoriales, por ejemplo, Atlantis, que fue mi primera editorial, yo antes, como tú, empecé a autopublicar, pero luego me cambié a la editorial tradicional y a nivel de promoción seguía siendo lo mismo. Es decir, que también hay que escoger correctamente la editorial tradicional, ¿no? Luego cambié a editorial Malas Artes, que un poquillo más, pero bueno. E incluso editorial Valhalla, que ha sido la última, pues sí que tiene un poquillo de más tirón, pero también es diverso, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que incluso ni las editoriales tradicionales te aseguran lo que es la promoción. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo te las ingenias tú, que ya ni siquiera hay ninguna editorial de por medio, para, bueno, para darte a conocer? En realidad es moverte mucho por las redes sociales. El internet, a pesar de todo lo malo que tiene, también tiene muchísimas cosas buenas y es la globalización. O sea, conocer a gente y sobre todo es moverte mucho por las redes sociales. El internet es la mejor arma que tenemos, sobre todo los chiquititos. Exactamente. ¿Y has cogido alguna editorial? ¿Ha sido por Amazon? ¿Cómo ha sido al No, final? ha sido así directamente por Amazon. Yo sin editorial de autopublicación ni coedición, no, no, no. Para esas editoriales dije, prefiero irme yo sola prácticamente. Ya. Ya por curiosidad, ¿le has puesto uno de los grandes problemas de Amazon es que te da su ISBN propio, pero no te da el ISBN típico que te adentra en el mundo del mercado, ¿no? Por así decirlo. Sí, 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 sí. Eh, ¿Cómo has gestionado tú eso? ¿Has cogido al final un ISBN propio? Sí, por lo que estoy viendo, sí, ¿no? Tengo el de Amazon, que es el que he pedido ahí ya directamente ahí, y tengo el ISBN propio que pagué por él y por eso tengo Mm. yo mi impresión buena para las librerías y para el catálogo de librerías. Exactamente. Entonces ya has negociado con alguna librería, entiendo, porque siempre. Sí, con algunas he podido negociar, hay otras que es verdad que es más complicado, pero sí, por ejemplo, Ya. en Agapea está, también está, por ejemplo, en Prometeo y Ah, en mira. típico catálogo más de librerías, por ejemplo, Librería Europa o en Procuo también. Ah, mira, sí, sí, sí. De hecho, me gusta que menciones la Cuprocuo, porque ya aquí se ve bien, se va viendo que poco a poco vamos formando aquí una comunidad de literarios malagueños. La última, una de las últimas malagueñas que saqué fue Silvia Carrasco, que ha salido una publicación suya mediante John Kiwi, y ella estuvo trabajando allí, en la Cupro Cubo. Entonces, bueno, ahí tenemos también, fue uno de los capítulos anteriores, se puede buscar. Aquí también hago redes entre capítulo y capítulo. Ok, entonces, bueno, he visto que también una de las maneras en las que la has promocionado ha sido por los medios, ¿no? La radio, la televisión. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, estaba un poquito nerviosa, sobre todo más en la televisión, porque era además la primera vez, era mi segunda presentación, tampoco había hecho mucho y estaba un poco de los nervios, pero en verdad Mm. como este mundillo me gusta tanto, se me fueron los nervios enseguida y empecé a hablar y perliquear. Ya, sí, vaya, en el momento en el que uno se pone ya, esto es como lo que nos dicen en las exposiciones, ¿no? Que Mm, al principio es lo más difícil, pero luego va uno metiéndose. Y, exactamente.
Y eso es que ahora mismo el mundo de ser escritor es que tienes que saber muchas más cosas aparte de escribir. Tienes que saber de promoción, tienes que saber de exposición, ¿no? De exponer lo tuyo. Es una locura. ¿Tú cómo has llevado un poco eso? Un poco agobiante, entre comillas, porque es Mm, verdad que al principio, sobre todo porque es mi primer libro, tampoco yo no llevo, este libro no lleva publicado ni un año entero. Y claro, era un poco en plan, no sé cómo moverme, no sé cómo empezar. Y me ya, di cuenta del trabajo que tiene una editorial detrás porque era organizar tu impresión, distribución, publicidad, exposición. Es un poco mm, cansador, sí que es cierto que como me encanta, pues mira, sigo para adelante, pero te das cuenta del trabajo que tiene detrás una editorial también. Hay que muchísimo. apreciarlo también, en cierta manera. Muchísimo, es una locura. De hecho, últimamente hay muchas editoriales de las pequeñas, ¿no? Que van hasta por vocación, ¿no? Que van partiéndose el lomo y a veces ganan algo de dinero, a veces se quedan iguales, a veces pierden un poco y hay algunas editoriales que han tenido hasta que cerrar. Es decir, que es un esfuerzo incluso. Sí, yo también creo, ya desviándonos un poquito del tema, pero lo vamos a soltar. Creo que se está dividiendo mucho el mercado editorial entre las editoriales grandes, que esa no hay quien las Mm, pare, y los autopublicados, porque cada vez somos más. Entonces creo que las pequeñitas y las medianas, sobre todo las que de verdad quieren traernos buenas historias, que es muy loable, mm. se quedan muy atrás. Ya, yo creo que al final eso es en el mundo editorial, bueno, en el mercado editorial y en todo tipo de mercados, ¿no? Al final Mm. los grandes empiezan a ser más grandes o siguen siendo más grandes y los pequeños se quedan más atrás o se empequeñecen más de lo que eran antes. Sí. Entonces, llega un momento en el que las grandes compran a las medianas, absorben. Y ser una pequeña parece que es como una lucha entre pequeños peces, ¿no? Para convertirse en pez mediano y ser lo suficientemente atractivo para que un pez grande te coma y te absorba. Que al final parece un poquillo eso. Que luego también hay editoriales medianas que siguen así y quieren ser independientes y tal, y ahí están, hay bastantes. Pero eso, el pez grande va comiéndose los dos peces grandes que hay, sobre todo, luego hay otros pecillos grandes, pero bueno, se va como simplificando todo, al menos en las altas esferas. En las bajas esferas cada vez más editoriales, unas que mueren, otras que nacen, otras que se mantienen. Y bueno, al Como final, todo en realidad, pero con la nueva salida del internet, con las autopublicaciones, también en el apartado de videojuegos o en el apartado de cine, cada vez hay más distinción entre los que vamos más independientes y los grandes. exactamente. Quería preguntarte, también aprovechando un poquillo que coincidimos en provincia, ¿cómo ves la vida literaria en Málaga? Porque todos los malagueños me dicen lo mismo, que no hay mucho, algunos me dicen, mira, pues está este y este, pero ya está. Es decir, no es lo mismo preguntarle a un malagueño que a un madrileño, que hay una comunidad enorme, o alguien de Barcelona. Pero bueno, lo gordo está cada vez más está en Madrid. Coméntame, ¿cómo ves la vida literaria en Málaga? He conocido muy poquita gente, pero sí es verdad que algunos escritores, pues sí que conozco. Por ejemplo, está Gaya Jiménez, que también empezó autopublicando. Ella ¿Quién? también. Yo voy, Ga- voy apuntando a los que me digas también, porque eso también me resulta interesante. Aquí tengo yo mi hojilla. Dime, dime. Gaya Jiménez, así Gaya, como con suena. dos L o con Y. G-A y latina A. Gaia como la Ah, madre tiene, Gaia Jiménez. sí, Ella escribe y romántica. romántica. Mm, Ella escribe romántica y ya ha escrito, creo que 5 libros, acaba de escribir el sexto y va para adelante. mm, Ella empezó autopublicando, pues, por ejemplo, el libro del Banco de los Secretos o la biología de Kilómetro Cero, que son las más recibidas, que a la gente le mm, gusta muchísimo, sobre todo Kilómetro Cero. Yo nomás que oigo cosas buenas de Kilómetro Cero. Publicó también en una editorial de Mil Amores y ahora pues sigue su camino también, sigue escribiendo y tiene más nuevos proyectos. Por ejemplo, por poner aquí a mm, una escritora malagueña también. claro. ¿Y qué más conoces de Málaga? ¿Hay algo más por ahí o...?
Sí, apenas hay. De mayores escritores, pues Bueno, de mayores, podemos. pequeños, medianos, No, me ya ven. refiero de más escritores, que Sí, hablo sí. también yo. A ver, Dime. soy un poco mala con los nombres, pero también Dime. tenemos. Había una chica que se llamaba. Ay, no me acuerdo muy bien, Cristina Subiri o algo muy parecido, que también escribe poesía, por ejemplo, que se Mm, estuvo en una presentación que yo hice en Gamarra. Y bueno, más allá de eso, aunque conozco algunos, la verdad es que los nombres, soy muy ya. mala para los nombres. Apenas hay mucho en realidad, No, no porque hay muchos, no hay dándole más, muchos. más comentado y el resto tampoco es que me comente mucho. Entonces, bueno, tengo aquí unos puntillos más, pero antes de ello, me gustaría hablar del tema de la filología. Es decir, lo que tú has estudiado, Ah, sí. claro. Eh, la filología inglesa es lo que yo estudié y es básicamente estudiar tanto la cultura como la Mm, literatura. Es como una especie de. No es traducción del inglés al español, pero prácticamente es traducción literaria. Te puedes mm. pasar por ahí perfectamente o para enseñar inglés. Es el estudio totalmente de la lengua y la cultura, tanto inglesa como americana. He tenido ¿Crees que que leer te mucho. puede, sí, ¿crees que te puede servir a ser mejor autora? Porque he visto tanto autores como autoras bueno, que lo que han estudiado es eso. Sí, yo creo que sí, porque técnicamente la carrera es leer muchos clásicos, analizarlo y estudiar la literatura en toda su base y estudiar la lengua. Así que, por ejemplo, para mí este primer libro me ha hecho los deberes prácticamente. Yo he tenido que la cultura de Salem y cómo Mm, vivían y cómo pensaban es gracias a mi carrera. Y he tenido que leer muchísimos libros en muy poco tiempo, analizándolos. Yo ya de hecho no leo como una lectora de antes, ya leo como un filólogo, por así decirlo. Leo claro. analizando los personajes, cómo se escribe, todo. Lectura analítica ya. Ya hay un momento, eso se comenta mucho, ya hay un momento en el que uno no lee como antes, ya tiene que ser, al final todos los escritores y claro, ya pues, los filólogos y las filólogas ya ni te cuento, ya analizando las cosillas y tal. Mm, Efectivamente, que si no, no daba la vida en la carrera. no. Era leer mucho, mucho clásico en muy poco tiempo, ya tenías que analizar y ya es una costumbre que ya tengo. Ya Mm. leo un libro y tengo mi libretita al lado para apuntar todo. Mm, pero me gusta mucho eso de que lo que has estudiado te sirve también para lo que has escrito al final. Porque a mí me gusta siempre matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Ser como muy eficaz. Y en realidad, claro, uno cuenta bien historias también sobre lo que sabe. Y claro, tú te lo sabes porque la has estudiado. Había un examen, es decir, te evaluaban de alguna manera u otra, fuera un examen escrito o fuera de otra manera, ha formado parte de tu estudio en sí. Entonces, bueno. Claro, a mí me ha servido mucho. De hecho, yo estoy ahora en un segundo proyecto, como los Mm. escritores que no paramos, y es verdad que se nota mucho porque estoy en otra cultura y es como, ay, que agradezco mi carrera. Claro, ¿para qué? Si se puede comentar, porque claro, en filología lo que estás viendo principalmente son clásicos, más tirando al tema Anglosajón, anglosajón, exactamente. sí, más Sí, bueno, americano. claro, ahí tiene un abanico enorme. ¿Se puede comentar algo, por ejemplo, de ese segundo proyecto que has comentado? Es decir, Y puedo decir un poquito, no mucho, pero puedo decir que es Italia en los años 20, más o mm, menos, en un psiquiátrico que existió de verdad, donde hay muy poquita mm. información de él, y hablo de la salud mental. Ah, mira, pues eso ya son temas interesantes, ¿eh? Me gustan mucho los toquillos que le das, por ejemplo, la magia, algo muy típico, pero se lo pone más espiritual esto, también más salud mental, que también es algo que se trata mucho, ¿no? Pero también hay que saber cómo utilizarlo, ¿no? Hay que saber qué toque darlo. Entonces, guay. Exacto, por ejemplo, en este segundo, en lugar de poner el típico manicomio de años 20, años 50, ya nos imaginamos cómo podría ser un desastre. Pues yo aquí lo estoy haciendo un poquito diferente. No tan Eso. desastre como todo cuenta, porque ni todo es tan negro ni todo es tan blanco. Eso es. Al final la cosa es un abanico de grises, así es el mundo. Quería preguntarte, por ejemplo, si me puedes recomendar alguna lectura. Ya pasamos al tema de recomendar lecturas y ya al final, pues que me recomiende algún invitado o invitada ya
a próximos capítulos, si se te ocurre alguno. Pero bueno, ¿cuál quieres que te pregunte antes? ¿Que recomendarme a un escritor o una escritora o alguna lectura? Como estábamos hablando antes de los escritores malagueños, ya comenté a Gaya Jiménez, si Mm, quieres hablar con ella, que también es malagueña y también fue mm, autopublicada, también estuvo en una editorial tradicional, también te puede contar las dos perspectivas que vivió, tanto de la autopublicación como mm, de la editorial. Ella sí que es verdad que es más tirando romance, pero es verdad que ella escribe muy bonito. Yo le qué, leí el primer proyecto que tuvo y lo leí como filóloga y se lo dije yo a ella, que escribía de manera preciosa. qué bien. Vale, pues tomamos aquí en cuenta, bueno, yo ya lo he apuntado, Gaia Jiménez, vale. Sí. Tiene 5 libros de romántica. Y por otra parte, ¿qué lecturas me puedes recomendar? Es decir, ¿alguna lectura que te haya gustado últimamente? Bueno, yo ahora mismo sí que es verdad que estoy un poco más perdida en el sentido del Mm, lector porque me estoy abriendo al, por ejemplo, al thriller o a temas un poco más de investigación, cosa que yo antes no leía. Yo leía mucha mm, fantasía épica, cosa que sigo mm, leyendo, pero me estoy abriendo un poco. De momento, por ejemplo, me estoy leyendo La paciente silenciosa y me gusta mucho. De momento me mm, va gustando mucho. También mm. podría comentar bueno, la trilogía o la saga del Cuarto Mono de Baker, que también es muy interesante si te gusta el thriller, a mí me encantó. Sí. Ya por recomendar a otros más también más conocidos. Sí, a mí me gusta mucho abrir el abanico de lecturas, ¿no? Ir explorando varios géneros, porque al final luego eso te curte y te hace aprender técnicas y métodos que a lo mejor no abundan tanto en la fantasía. Es decir, en Exacto. el thriller, esa intensidad, ese misterio, ese pastel, ¿no? Que es al final el secreto final que se va dando grano a grano, ¿no? Eso, por ejemplo, no se suele dar en la fantástica, pero sin embargo es algo que le gusta al ser humano, porque al ser humano le gusta el misterio. Y si cogemos esos recursos, se pueden meter en cualquier libro. Exactamente, yo por eso estaba ya un poco hastiada de la fantasía y quise abrirme más el horizonte. También hay otro libro, ya que estamos en Mm, autopublicados, Conciencia Muerta, también es otro autopublicado, también es un thriller y habla también de psicología y puede tener un poquito de semejanza con El Cuarto Mono si sabes dónde mirar. Y vale. también es una autora que escribe muy bonito, pero ya creo que no es malagueña. Ah, pero aquí se puede, nos No, 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 centramos ya en lo Málaga digo. porque este capítulo es así, pero se puede hablar de lo que sea. ¿En qué comenta ese libro? Es decir, ¿De ¿qué Conciencia Muerta? podemos sacar del libro ese? Pues, por ejemplo, es un psiquiátrico también que existió de verdad, es un psiquiátrico Mm, estadounidense. Yo, de hecho, oí un poquito hablar de él en los años mm, 50. También se trata un poco el tema del feminismo, porque una de las protagonistas es una doctora, es una mujer, mm, en esa época, viendo las cosas como eran. Hay mm. un toquecito como de ficción que está bastante interesante también. Mm. Ok, pues bueno, ya tenemos esa lectura y tenemos a esa autora. Bueno, pues por mi parte, esto sería. No sé si quieres decir alguna última cosilla. ¿Qué te gustaría comentar para que supieran los que están viendo el capítulo? Si tú eres un escritor, lánzate a autopublicar si es así lo que tú sientes. O sea, no es sinónimo de mala calidad para Mm, nada. Hay muchas joyas de autopublicación y tienes mucha, mucha, mucha libertad. Vas a saber y vas a conocer el método. O sea, no es sinónimo de mediocridad. Eso hay que quitarlo ya. Exactamente. Yo de hecho estoy leyendo ahora mismo una trilogía, una saga autopublicada, que es bueno, de uno de los invitados que hemos tenido aquí en varias ocasiones. Manu Franco, y su saga es Invade Me, es de Sevilla. Por ejemplo, ahí tenemos algo tocho, autopublicado, pero su tráiler, bueno, sus 3 tráilers, ¿no? Cada uno para cada libro, ha contado con la voz de Claudio Serrano, que es el que le pone la voz de Batman. Es decir, que vemos que se pueden hacer cosas bastante guay. Gente, por ejemplo, que publicaba en editoriales interesantes y luego ya se va solapando el libro con el paso del tiempo, ¿no? En el catálogo y saca el libro y lo autopublica y va guay también. Es decir, que al final es una herramienta bastante interesante. Un poquito Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y Efectivamente. Es eso que es. no hay más, no hay más. Que escribes la historia como quieras
También digo eso de que no hay que tener una barrera per se. Escribe lo Mm, que tú consideres, incluso los clichés, que también criticamos mucho los clichés. mm. Si funciona, funciona. Escríbelo bien, dale calidad y para adelante. Exactamente. Incluso los clichés también son apoyados en el sentido de que para que a un lector, bueno, todo el mundo está muy interesado como autores en que el lector esté contento dentro de la obra. Entonces tampoco se le puede exigir, ¿no? Pero también se le tiene que ayudar a seguir la historia. Y los clichés también ayudan en cierta parte a eso, a ese camino del que no queremos que se salga el autor, de ese lugar al que le queremos guiar, porque los clichés, como son ya conocidos, pues de alguna manera u otra se pueden utilizar hasta a nuestro favor. Tiene hasta eso. Exactamente. Es que para mí, por ejemplo, los clichés, ya lo digo también lo mismo, como alguien que ha estudiado también literatura, es una herramienta, es como una espada o un cuchillo o un lo que sea. Mm, Simplemente lo puedes utilizar para bien o lo puedes utilizar para mal, pero si tú sabes utilizar bien un cliché, lo vas a abordar, porque hay obras maestras que están llenas de clichés si lo analizas. exactamente. Bueno, pues esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, Nerina. Ya sé que tu Gracias nombre a es ti. Real, sé que tu nombre es Real, ya he aprendido algo. Y nada, muchas gracias. Ya conocemos más personas malagueñas, hemos aprendido más del tema este y conocemos, bueno, pues todos estos detalles que hemos dado. Así que nada, muchísimas gracias, Nerina. Gracias a ti por invitarme. Ha sido súper. Muchas gracias. Hasta luego. Ok.